Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a todos los que nos están viendo. Son las 8:05 aquí en la ciudad de Los Ángeles, más bien en la ciudad de Montebello, California, que es una de las ciudades en el condado de Los Ángeles. Y este es el curso del Seminario Teológico en Centro Internacional de Oración. En otras palabras, el curso lo damos en diferentes días, en diferentes iglesias, donde los lunes estamos en una parte del libro y los martes estamos en otra parte del libro y los otros días así sucesivamente. Bueno, este es el material que utilizamos. Brevemente lo voy a anunciar para los que estén interesados. El libro se llama Seminario Teológico Práctico. Seminario Teológico Práctico, escrito por mi persona hace muchos años. Hay veces que pierdo las fechas, pero 35, 38 años atrás lo escribí a mano y después de muchas revisiones y bueno, tomó 14 años que esto agarrara una forma de libro que no se parece en nada a esto. Y usted puede adquirir este libro en Amazon o en eBay. En Amazon, en eBay, aquí está la portada, aquí está la parte de atrás, siempre lo anuncio así, para que cuando usted entre a eBay y cuando usted entre a Amazon, usted puede identificarlo. Y el gruesor de este libro es este. Y aquí están los 3 años de clase que damos en el curso. Hermano Iván, gracias por prestarme el libro. Hoy, hermanos míos, estamos en la sección del Espíritu Santo y hemos hecho una pausa para entrar en más detalles de la persona del Espíritu Santo. Y ya hemos dado 3 clases acerca de las 7 experiencias del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Ya hemos dado 3 clases de introducción. Hoy continuamos con ese tema. En otras palabras, vamos a estudiar dentro del libro de los Hechos a las 7 personas o grupos de personas, porque hubieron casos donde fue una persona como el eunuco. Otro caso solo fue el apóstol Saulo de Tarso, que llegó a ser el apóstol Pablo, que tuvieron esas experiencias de recibir la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Y luego hay experiencias estas que son en grupo, como en Pentecostés, como en Hechos capítulo 8, los samaritanos, como en Hechos capítulo 10, Cornelio y toda su familia, como en Hechos capítulo 19, 12 discípulos en la ciudad de Éfeso. Así que hay experiencia del Espíritu Santo que se dan a una persona y luego a 12 y luego 120 y luego a cientos a la vez. Y eso vamos a estar estudiando. Yo le pregunté a la clase en la última vez que quería que lo estudiáramos en detalle o quería que lo estudiáramos rápido. En otras palabras, yo he dado las 7 experiencias del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. La he dado en 2 horas, así por arribita, leyendo los textos y dando algunas ideas, pero también las he dado donde he dado 15 clases de estas 7 experiencias. Así que vamos a tomarlas como el Espíritu Santo nos las dé. Y empezamos hoy repasando un poquitito. Primeramente, la idea, vamos a ver la promesa que Jesús da, la primera experiencia que vemos en el libro de los Hechos con el Espíritu Santo, la vemos en Hechos capítulo 2. Pero antes de entrar en el capítulo 2, veamos algunos detallitos en el capítulo 1. Por ejemplo, ¿cuál es la promesa? ¿De dónde viene esto? De que en Pentecostés, porque fíjense que en Pentecostés, cuando ellos están reunidos orando, que ya lo vamos a estudiar en detalles, ellos ni sabían que iban a hablar en lenguas. ¿Ves? Porque el Señor, cuando le habló de la promesa, le dijo que ahora leeremos que se queden en Jerusalén hasta que reciben la promesa del Espíritu Santo. Pero el Señor no le especificó que se iban a hablar en lenguas. Hay una cita en Marcos, el último capítulo de Marcos, donde Jesús dijo: estas señales seguirán a los que en mí creen.
en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre habrá nuevas lenguas. Pero Jesús no le dice en Hechos capítulo 1 que pronto, cuando reciban el bautismo del Espíritu Santo, iban a hablar en lengua. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Así que veamos entonces Hechos capítulo 1, versículo 4. Aquí vemos que Jesús ya ha resucitado. Jesús le está dando las últimas instrucciones a sus discípulos. Y dice en el versículo 4, y estando juntos, les mandó, no les sugirió, no les dijo, sino fue una orden. Les mandó que no se fueran de Jerusalén. Ahora, ¿cuántos estaban allí? ¿Cuántos estaban allí? Puede ser que cuando Jesús esté hablando aquí en el versículo 4, Hechos 1, 4, puede ser que hayan sido los apóstoles y unos cuantos nada más. Pero vamos a decir que el asunto empezó a correr. Y vemos que en el versículo 15, Hechos 1, 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran 120 en número. Así que posiblemente Jesús le dice a los discípulos acerca de la promesa del Padre y alguna gente que estaba allí. En un ratito vamos a leer las personas que estaban, pero empezaron a comentar entre ellos, y como Jesús tenía grandes cantidades y multitudes que le seguían, resulta ser que en Pentecostés ya hay 120 reunidos. Algunas veces he oído acerca de esto. Bueno, a Jesús lo siguió un grupo de 12, de 70, de 500. ¿Dónde están los otros 380? Porque 120 era lo que estaban en Pentecostés. ¿Dónde están los otros 380? Bueno, más adelante vemos que hay otras experiencias con el Espíritu Santo en el capítulo 4. Vamos a ver, y ahí, cuando lleguemos ahí vamos a ver cuánta gente allí recibió la llenura del Espíritu Santo. Si quieren adelantarse, ustedes leerlo, es Hechos 4:31. Lo pueden leer ahí, cuando tengan tiempo, no en la clase. Manténganse conmigo en los versículos que estamos viendo. Estando juntos, Hechos 1:4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Ahora, no tengan algo aquí. Hay que entender que en el asunto de la llenura y el bautismo del Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad operan. Fíjense que claro lo pone Jesús, y ya en las clases que dimos pasado nos metimos bastante ahí. Ve que esto es primeramente una promesa del Padre. Ve, Jesús no le dijo, quédense allí porque yo los voy a bautizar con el Espíritu Santo. Porque el que bautiza con el Espíritu Santo no es el Espíritu Santo, es Cristo. Juan el Bautista lo dijo. En Mateo 3:11. Quizás alguien me lo pueda conseguir para leerlo en altavoz mientras yo sigo hablando. Mateo 3:11, pero que no me equivoque. Vemos ahí que Juan el Bautista dijo, yo os bautizo en agua y arrepentimiento, mas detrás de mí viene uno que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Alguien lo encontró? A ver, me lo lee en altavoz, aquí le vamos a pasar el micrófono. Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que vemos que el bautizador es Cristo. Se recibe la promesa, se recibe el bautismo y la llenura del Espíritu Santo porque es una promesa del Padre. Dios Padre lo prometió. Dios Padre dio el permiso para que esto aconteciera. La persona que te sumerge en la persona del Espíritu Santo, porque eso es lo que la palabra bautismo significa, sumersión.
La persona que te sumerge en el Espíritu Santo es la misma persona de Cristo. Y el elemento o la persona en la cual somos sumergidos es el Espíritu Santo. Así que fíjense, hermano, que aquí opera la Trinidad completa. La promesa y la licencia del Padre, porque si Dios no lo promete y si Dios no lo permite, no va a pasar. Primeramente Jesucristo lo aclara aquí, lo dice bien claro. Otra vez, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Así que vemos que Cristo es el que explica, expande esta promesa que ya estaba escrita en el Antiguo Testamento. Porque si se recuerdan que en Joel capítulo 2, 500 años antes de Cristo, eso que estén tomando nota, usted que nos está viendo, las personas que están en la clase, Joel capítulo 2, versículo del 28 al 32, 800 años antes de Cristo, no me equivoqué, dije 500, pero son 800 años antes de Cristo. El profeta Joel dice, los postreros días, dice Jehová, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. En Pentecostés, Pedro cita esta promesa en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Pedro en Pentecostés, inspirado por el Espíritu Santo, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Entonces vemos que, regresando al capítulo 1, versículo 4, porque todo emana de ahí, de esto que Cristo dijo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les digo, oíste de mí. ¿Por qué le está diciendo eso Cristo? El Señor, porque Él fue el que le explica. Él es el que confirma lo que ya estaba escrito en Joel y en otras partes del Antiguo Testamento que no quiero entrar ahí. Así que vemos que hay una promesa del Padre. ¿Y cuál es esa promesa? Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que fíjense que Jesús ni le da la fecha. No le dice en Pentecostés, cuando se celebre Pentecostés, ustedes van a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ok, entonces, ¿qué es lo que Jesús les dice? Les dice que va a acontecer. ¿Que van a hacer qué? No dice lleno ahí. ¿Qué dice? Las palabras aquí, los términos son muy importantes. Por eso aclaré. ¿Qué cosa van a recibir? No, el versículo 5 no dice nada de poder. Eso es hasta el versículo 8. Versículo 5, ¿qué dice? ¿Que van a recibir qué? No, el versículo 5, ¿qué dice? ¿Seréis qué? ¿Seréis qué? Otra vez. Yo quiero que eso le penetre a ustedes. Y por eso le estoy rectificando, ¿ves? Porque no quiero que se confunda con recibiréis poder. No quiero que se confunda con la llenura del Espíritu Santo, porque no dice eso. Sino dice sumersión. Ustedes van a ser bautizados, sumergidos. Yo, está diciendo Cristo, porque el Padre lo autorizó, cuando llegue ese día, los voy a tomar ustedes y sumergirlos dentro de la persona del Espíritu Santo. Mantenga eso en mente, ¿ok? Muy bien, Jesús está hablando con personas. Vamos a traer una idea de quiénes son las personas con las cuales está hablando. Nos vamos a ver el capítulo 1, versículo del 12 en adelante. Vamos a ver con quiénes está hablando. Esto también es importante, ¿verdad? Todo esto que quede claro en nuestra mente. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar. En otras palabras, ahí Jesús le dijo eso. En el monte de los Olivos le dijo lo que iba a acontecer, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrando subieron al aposento alto. Por eso nosotros, hay iglesias que se llama el aposento alto, refiriéndose a esta experiencia del Espíritu Santo.
Hay en Jerusalén una casa donde se supone que sea este aposento alto. Cuando la gente vaya a la Tierra Santa, los tours que hay, los guías que hay, algunas de lo que escogen, porque hay diferentes lugares y te llevan al sepulcro sagrado, te llevan al Monte Calvario, depende de lo que tú escojas, te llevan al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo. Fíjense que no empieza el nombre. Vamos a enumerar, a ver cuántos hay aquí. ¿Cuántos hay aquí? Pedro y Jacobo, ¿me ayudan a contar? Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. ¿Cuántos hay ahí hasta ahí, más o menos? ¿13? 13, 14. ¿Vamos a contar otra vez? Ok. Entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. ¿Cuántos hay? 11, 13. ¿Cuántos dicen que 11? Levante la mano. Nada más que, a ver, hay 3. Ok. Muy bien. Vamos a decir 11 por el momento. Muy bien. Todos estos perseveraban unánimes. A mí me gusta, esta partecita me gusta mucho, porque el Espíritu Santo se ocupó de hacer una división. Cuando se dividió la Biblia en versículos, recuerden que eso prácticamente fue ayer, que la Biblia no se escribió en versículos, pero cuando llegó ese momento, Dios dirigió a estas personas para que hubiera una diferencia entre el versículo 3 y 14, porque hay algo muy interesante aquí en el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Aquí viene, mírenlo, que no se le vaya, porque en el versículo 13 hay puro hombre. ¿Lo ven? Puro hombre. Dice, todos estos perseveraban unánimemente en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Con sus hermanos. Así que vemos aquí que había mujeres y que en Pentecostés estaba María. Yo he oído muchos mensajes de Pentecostés, pero yo no me recuerdo, estoy seguro que alguien lo ha predicado, pero yo no me recuerdo a nadie de acentuar, de subrayar, de mencionar con énfasis que dentro de los 120 que recibieron el Espíritu Santo estaba María. ¿Ves? Que María fue llena y bautizada con el Espíritu Santo en Pentecostés. Un corito que lo dice. Bueno, qué bueno. Yo no he oído un mensaje de eso. ¿Ves? Entonces, eso es importantísimo. Porque en Pentecostés siempre nos hacemos un cuadro. Después me lo va a cantar, pastora, para yo oírlo, porque no he oído ese corito, pero quiero oírlo, ¿ok? Qué tremendo, porque casi siempre hacemos un cuadro mental o una foto mental de que en Pentecostés está Pedro, está Juan, hay varones. Y ahí había mujeres también. Vaya, esto significa mucho, porque Pentecostés, ya adelantándome al capítulo 2, es la primera vez en la historia de la raza humana que Dios bautiza y llena a un grupo de personas a la misma vez. Porque vemos en la Biblia que hay personas que recibieron el Espíritu Santo. Elizabeth, después lo oímos, hermana, después lo oímos. después vamos a oír ese corito. Bueno, ¿por dónde iba? Recuérdense que
que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y Zacarías, y Juan el Bautista dentro del vientre de su madre, y David fue ungido con el cuerno de aceite por Samuel y recibió el Espíritu Santo. Varios personajes en el Antiguo Testamento, que ya lo estudiamos también, donde personas recibieron el Espíritu Santo, pero en Pentecostés es una primicia. Y en un ratito nos vamos a meter bien ahí. ¿Ves? ¿Por qué en Pentecostés? ¿Por qué? Vamos a ver qué se celebraba en Pentecostés. Hay básicamente dos cosas muy importantes que se celebraban en esa fecha. Y vemos ahí que cuando Dios derrama el Espíritu Santo, no hay diferencias, sino que hay mujeres que también reciben la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. A ver, hermana, denle un aplauso al Señor, por favor. Oye, ese aplauso estaba fuerte, fuerte. Y qué bueno, ¿verdad? Y que María también estuvo allí. Muy bien, entonces, hermanos, nos vamos ahora ya al capítulo 2, donde vamos a meternos en esta promesa que dio el Padre, y por primera vez en la historia de la raza humana, un grupo de personas de 120, unos eran apóstolos, otros no eran. Ya vimos que había mujeres, ya vimos que María estaba allí, y todos fueron bautizados de la misma manera. Todos fueron bautizados de la misma manera. Muy bien. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fíjense que el milagro no es en toda la ciudad, ni siquiera en todo el barrio, sino es en el lugar donde ellos están orando. ¿Ok? Y dice aquí en la Biblia, vino un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas de fuego como asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Muy bien. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, quiero que nos concentremos primeramente en el estruendo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo. Así que este estruendo sí se escuchó, porque la Biblia lo va a aclarar más adelante, que miles de personas vienen porque oyeron el estruendo. ¿Y quién hizo el estruendo, hermano? El Espíritu Santo, Dios. Muy bien. Por supuesto que esto tenía un propósito, ¿no? Dios, vaya, porque en otras ocasiones donde el Espíritu Santo llenó y bautizó, no hubo estruendo. Entonces Dios hizo el estruendo para atraer a las personas. Y esto nos indica a nosotros que lo que Dios hace, que lo que Dios, en este caso, lo que Dios quiso hacer, no lo quiso hacer solamente para esos 120 que estaban allí, sino que quiso atraer a la fiesta, porque esto es una fiesta, vi su mano, vi esta fiesta por primera vez, porque recuérdense que Dios llevaba esto profetizado de cientos de años. Dios estaba esperando este día donde Él iba a llenar y a bautizar a su primicia, a los primeros, para empezar un fuego, unos milagros, una unción que iba a llegar hasta Montebello, California, en el área de Los Ángeles, a través de la historia. Amén. A ver, usted levantó la mano, por aquí viene el micrófono en camino ya. ¿Ves? A ver, su opinión en lo que estamos hablando, y tenemos muchos detalles que ver aquí, ¿ok? Muchos detalles muy importantes que tenemos que ver acá en el capítulo 2. Bueno, el propósito del estruendo es no solamente para llamar la atención, sino que porque es el Espíritu de Dios, ¿no? Que tiene poder. Pero eso mismo surgió en el monte Sinaí,
cuando él rescata al pueblo de Israel y ya estaban, Dios le dice a Abraham que se preparen y estuvieron 3 días de ayuno, todo mundo, porque Dios iba a hablarles para darles los mandamientos. Entonces dice que en la montaña, en la cima de la montaña, hubo estruendos, hubo truenos, hubo humo y la voz tronante de Dios, ¿no? Entonces eso mismo es la repetición cuando se iba a derramar el Espíritu de Dios. Para eso, no solo, porque también el impacto de ese temor que sentían tanto el pueblo de Dios cuando estaba en el monte Sinaí, ese mismo impacto y esa misma, se puede decir ese temor piadoso, ¿no? De que, ¿qué está pasando? Entonces sabían ellos también que el Espíritu de Dios, que algo estaba ahí ocurriendo. Bueno, esa es una. La otra es de que se está hablando de la promesa que el Padre dio para cuando se iba a derramar el Espíritu. Y bueno, aquí escudriñando, la primera vez que Dios reveló esta promesa, se la hizo a Abraham en Génesis 12:3, cuando le dice, en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esto se refiere a que a través de Cristo íbamos a recibir esa promesa del Espíritu. Entonces ahí se habló y se fue pasando conforme a los profetas, y el mismo Mesías, ¿verdad? Le está diciendo al pueblo para que se cumpla porque viene la promesa del Padre. Entonces la promesa del Padre, el Padre se la hizo a Abraham, pues se puede decir en Cristo Jesús iban a ser benditas todas las familias de la tierra, pero en este caso dice en Abraham, pero cuando a través del cumplimiento de los tiempos en el Mesías, en la fe en el Mesías. Amén. Y bueno, más adelantito, aquí mismo en esta clase, vamos a ver que hay una conexión muy importante con lo que Dios hace en el monte Sinaí y el día Pentecostés. Hay una conexión, pero no quiero entrar ahí todavía, porque hay otros puntos más básicos que debemos de ver. Pero hermano, aquí tenemos otro comentario. Así que aquí viene el micrófono otra vez. Le pedimos a los que nos estén escuchando, tengan un poquito de paciencia, porque estamos dándole la oportunidad a la clase de opinar también. Y sí, Pastor Antonio Flores manda saludos al siervo de Dios y amén. Dice gracias por sus enseñanzas y alimento a nuestras vidas. Amén. Veo acá en la pantalla muchas personas, varias que nos están escribiendo, y poquito a poco vamos a estar mencionando su nombre. A ver, hermano, su opinión. Dios le bendiga. Hechos 2 lo conecto con Mateo 3. Cuando estamos en el bautizo de Jesús, se abren los cielos y una paloma desciende, y el estruendo tiene que provenir de Dios, porque como lo dijo la hermanita, que en el monte Sinaí. Entonces todo eso lo conectamos a a Mateo 3, en el bautisterio de Jesús, de Juan, cuando bautizó a Jesús en el Jordán. Asimismo vemos que el Espíritu Santo en forma de paloma vino sobre Cristo. Perfecto, y lo estamos viendo aquí. Entonces, primeramente quería que notaran que el que hizo la bulla fue Dios. Hace muchos años estaba yo predicando y el Señor me trajo eso a la mente, de que hay veces que somos nosotros que creemos que si hacemos mucha bulla el Espíritu Santo va a bajar. Pero la bulla la tiene que hacer Dios, no nosotros. Aquí la bulla la hace Dios. Y por supuesto que cuando el Espíritu Santo hace eso, pues cantamos, adoramos, alabamos al Señor, levantamos nuestra voz con gozo, con alegría. Así que la bulla la empieza Dios y la seguimos nosotros. Gloria a Dios. Entonces, muy interesante los elementos que están pasando de repente. Versículo 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Así que vemos que la llenura es dentro del lugar donde está el pueblo de Dios. Aunque el estruendo era para que las personas oyeran y vinieran, y también como se aclaró que esto ya había acontecido en el pasado, en el monte Sinaí y en otros lugares también. Versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas. En otras palabras, ni ellos ni esperaban que esto iba a acontecer, como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Así que noten aquí que las lenguas que
que vienen, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. A ver, diga eso conmigo, asentándose sobre cada uno de ellos. Así que aquí hay una explicación, porque no tiene que decir asentándose sobre cada uno de ellos. Cuando Dios pone algo en su palabra es para que nosotros pongamos atención y entendamos y aprendamos de eso. Así que vemos que la experiencia incluye que ellos sientan externamente la presencia del Espíritu Santo. Y acontece algo más. Así que viene que primeramente viene sobre ellos, asentándose, no dice tocándolos, no dice pasando, sino la palabra sentando significa, nos da una idea de estancia, de quedarse, ¿ves? Entonces, y fueron llenos del Espíritu Santo. Los hice pronunciar y repetir la palabra bautismo en el capítulo 1, porque ahora les pregunto, ¿dónde dice aquí que fueron bautizados? Hay una tipología exactamente y una realidad también, me da una tipología por una realidad, porque dice que asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces ahí vemos bautismo, una sumersión en la persona del Espíritu Santo, porque tiene que acontecer. ¿Por qué tiene que acontecer? ¿Por qué tiene que haber una sumersión en la persona del Espíritu Santo? Porque aquí dice llenura, y llenura es por dentro. Pero al decir que asentándose sobre cada uno de ellos, ¿por qué tiene que haber una sumersión, un bautismo? Porque Cristo lo prometió en el capítulo 1. No lo van a escuchar. Si va a hablar, levante la mano, por favor, para traerle el micrófono, porque ya la tecnología avanzó y tenemos micrófono para que ustedes puedan expresarse. Así que vi 2 manos, vamos a ver los comentarios de ustedes. Buenas noches, don Paz. También lo acabamos de leer ahorita cuando estamos leyendo de cuando Juan les dice que el que viene bautizará con fuego y con el Espíritu Santo, y ese es también representado aquí cuando dice que se les postraron como lenguas. Amén. Muy bien, a ver, acá nuestra hermana. Y acá el hermano Francisco va a perder unas cuantas libras para atrás y para adelante con el micrófono, pero... Buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, a mí aquí, yo, hablando del Espíritu Santo, aquí en el capítulo 1 de Génesis, o sea que el Espíritu Santo ya existía desde el principio, desde antes que nosotros estuviéramos, porque dice aquí que el Espíritu Santo se movía. Correcto, Aquí en Génesis, correcto, en el principio. Mana. Exactamente, los primeros versículos de Génesis capítulo Ajá, 1, sí, el Espíritu sobre la faz de las aguas. sobre la faz de las aguas se movía. Correcto, ya dimos en una clase de eso, de cómo el Espíritu Santo se movía en el Antiguo Testamento en detalles. Estuvimos en Génesis capítulo 1 con relación al planeta Tierra, sí, porque recuerden que el Espíritu Santo es eterno. Antes que existiera el planeta Tierra, ya el Espíritu Santo y la persona del Cristo existía. Así que un comentario más y proseguimos, hermano. Cuando hay una sumersión, por decirlo así, en el agua, usted va bajando y el agua va elevándose. Sí. En este caso, cuando hay un clavadista que se tira al agua, al tocar, lo primero que toca es su cabeza y luego va hacia arriba inundando el cuerpo. Entonces la llenura se produce de afuera hacia adentro una vez que está completamente sumergido bajo el agua. Muy buena observación, muy buena observación. Y lo que quiero que vean acá es, hermanos, que hay una doble operación del Espíritu Santo cuando una persona recibe esta experiencia. Hay un bautismo y hay una llenura. Porque el bautismo significa sumersión y llenura significa de adentro. Y Jesús habló de eso.
¿verdad? Lo dijo en Juan capítulo 7. Dice la Biblia, el Señor levantó la voz y dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué dijo? De su interior correrán ríos de agua viva. Y para que corran ríos de agua viva en tu interior, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te llena, ninguna agua. Y luego ahí mismo en Juan capítulo 7 dice, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces noten que aquí en Pentecostés es muy importante ver eso. Hay una doble operación del Espíritu Santo. Y le estoy haciendo mucho énfasis en esto porque de estas dos operaciones del Espíritu Santo solo hay una que se repite. En la nota hoy que pusimos en Facebook y que le mandé a ustedes a la clase, decía bien claro que la clase iba a ser de que íbamos a examinar de que la llenura del Espíritu Santo es una experiencia que se repite. Entonces, hermanos míos, bautizados en la persona del Espíritu Santo, sumergidos en la persona del Espíritu Santo por Cristo, es un bautismo, es una vez. Pero la llenura del Espíritu Santo, según veamos estas experiencias del Espíritu Santo del libro de los Hechos, vamos a ver que estos apóstoles, ya les voy a, no lo vamos a leer, léanlo cuando tengan tiempo y los que quieran adelantarse, estos mismos apóstoles son llenos del Espíritu Santo en Hechos 4:31. Otra vez son llenos. Entonces eso nos indica a nosotros que en nuestra vida cristiana, esto es muy importante, tenemos que seguir buscando. Y si ustedes ven la única mosca que estamos aquí, ¿la ven? Que me viene molestando a mí, que el Señor la reprenda en el nombre de Cristo Jesús. Porque vete para allá con Francisco, por favor. Bueno, entonces, hermanos, miren, vemos aquí que esto es muy importante, porque eso nos enseña a nosotros que en esta caminar con Dios no nos debemos conformar con ser bautizados y llenos una vez, sino que Dios nos da la licencia para que nosotros sigamos buscando de la persona del Espíritu. ¿Ves? Un hermano dijo, bueno, es que hay gente que tiene que buscar del Espíritu porque están tupidos. Se tupen de todo lo de este mundo. Y hay que buscar del Espíritu para que te destupa. Otro hermano, yo oí que estaban orando dos hermanos y que uno le decía, Señor, lléname otra vez de tu Espíritu. Y que el hermano dijo, Señor, más bien tápale los huecos porque tú le das el Espíritu y se le sale rápido, Es un colador, decía. Y todas estas cosas simpáticas a la misma vez son experiencias también con el Espíritu Santo. Sigamos leyendo en Hechos capítulo 2 y avanzando. Así que fueron todos llenos. Y fíjense que no fue lleno Pedro nada más. Vemos a Pedro en Pentecostés predicando. Y pensamos, es que recibió una llenura doble, una porción doble. Recuérdense que Eliseo pidió eso. En el Antiguo Testamento, dijo a Elías, yo quiero una doble porción del Espíritu que tú tienes. Y aquí vemos que todos reciben la misma porción, por lo menos por lo que podemos ver. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron, cuando esto aconteció, comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí la palabra es idiomas. Y ya más adelante en esta sección del Espíritu Santo vamos a tener dos clases. Una enterita acerca del don de lenguas. Y otra clase probando que el don de lengua todavía existe. Vamos a pasearnos por la historia y vamos a ver, porque muchos dicen que este don de lengua paró cuando murió el último apóstol. Pero nos vamos a pasear por Policarpo. Nos vamos a pasear por los metodistas, nos vamos a pasear por los diferentes grupos a través de la historia. Y vamos a ver que estos dones siempre estuvieron ahí. Lo que pasa es que toda esta llenura del Espíritu Santo depende de nosotros. No tenemos registro que los otros 380 del grupo de 500
que seguía a Cristo de vez en cuando. No tenemos registro de que ellos fueron llenos y bautizados del Espíritu Santo en Pentecostés. Porque recuérdense que en el Antiguo Testamento hay una porción donde Dios le da sabiduría a jueces y el Espíritu de Dios viene sobre ellos. Y habían unos jueces que no estaban allí presentes, estaban en sus tiendas. Y con todo eso, allá Dios le dio lo mismo. Podía haber pasado que estos no pudieron venir por algunas razones. Son 380 porque de 500 hay 120. Creo que la matemática la tengo bien, ¿no? 380 no estaban allí. Entonces, no tenemos registro de que ellos por otro lado recibieron, sino los que estaban allí. Esto es muy interesante, porque esto nos dice a nosotros que Dios va a darle esto al que lo busca. La llenura del Espíritu Santo no es automática. No es, ok, tú aceptas a Cristo e inmediatamente recibes bautismo y llenura del Espíritu Santo. Si aceptas a Cristo de todo corazón, recibes la persona del Espíritu Santo. Pero la llenura y el bautismo del Espíritu Santo puede ser que la recibas en el momento que acepta a Cristo. Yo lo he visto. Yo lo he visto docenas de casos de personas que aceptan a Cristo y ahí mismo empiezan a hablar en lenguas y otras personas no hablan en lenguas, pero tienen otros dones que también tienen que ver con la llenura. Porque, por ejemplo, aquí en Pentecostés nos enfocamos en las lenguas. Pero hay unas preguntas muy básicas, por ejemplo. ¿Dónde Pedro recibió el don de sanidad? ¿Acaso más adelante vemos que recibe el don de sanidad? No. Ya de aquí en adelante los apóstoles tienen los 9 dones del Espíritu. Porque vemos en el capítulo 3 que Pedro ora por el cojo de la hermosa. ¿Se recuerdan? No tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el cojo sale caminando. Así que en Pentecostés no solo se recibe don de lenguas, sino se recibe también otros dones del Espíritu Santo. Ahora, aquí en Pentecostés, las manifestaciones de lengua, está bien claro, y lo vamos a estudiar porque tenemos tiempo para estudiarlo hoy. Las manifestaciones del Espíritu Santo aquí son idiomas. Esto es muy interesante. Y hay gente, hermanos míos, que quiere probar que este don no existe para hoy. Entonces dice, si tú hablas en lengua, tiene que ser un idioma que alguien entienda. Porque en Pentecostés es idioma. Pero cuando vemos en 1 Corintios, capítulo 14, la Biblia nos dice que hay lenguas, y en capítulo 13 también, 1 Corintios 13 y 14, nos dice que hay lenguas humanas y lenguas celestiales. Y en el capítulo 14 dice, el que habla en lengua extraña, nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Y dice la Biblia que así mismo se edifica. Ya esa clase viene más adelante, donde verán, la vamos a dedicar una clase enterita al puro don de lenguas. Pero aquí en Pentecostés definitivamente es idiomas. Y es más que Dios se tomó, porque mire, ya con el puro hecho de que diga, y si fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, ya eso es suficiente para entender que son idiomas. Pero Dios, conociendo lo que venía en el futuro, se toma el tiempo hasta de darnos cuentas y las mencionas para que quede claro. Entonces, dice la Biblia, y hecho este estruendo, aquí la Biblia nos aclara una de las muchas razones del estruendo. Se juntó, ¿cuántos dice? Sí, porque pensamos, hermanos míos, que son solamente 3,000 los que están allí en Pentecostés, ¿verdad? Y que aceptan al Señor. Pero la Biblia dice que era una multitud. Y me equivoqué, que eran 3,000. Ustedes que son bien conocedores de la Biblia, ¿cuántos eran? Multitud. Pero los que aceptaron al Señor, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos se agregaron a la iglesia?
en Pentecostés? ¿Nadie sabe? No, 5,000 no fueron. 3,000. 5,000 es más adelante en el capítulo 4. Pero aquí en este capítulo no, son 3,000. Pero ¿cuántos habían? Mire, y hecho en un estruendo se juntó, ¿qué dice? Posiblemente habían 10,000 personas. Otra vez, las cosas de Dios son para el que la acepta. Las cosas de Dios son para el que la busca. ¿Ok? Otra vez. Estando confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Eso hay que explicarlo. ¿Qué está pasando aquí? Que aquí hay israelitas que han venido de países gentiles. Han venido de Grecia, han venido de África, y yo sé que han venido de allá porque aquí lo va a mencionar más adelante. ¿Quiénes son? Israelitas que nacieron allá, así como nuestros hijos que nacen aquí de familias mexicanas, familias puertorriqueñas, familias argentinas, y conservan nuestras costumbres. Bueno, estos habían venido a la Pascua, los días festivos más importantes del pueblo de Dios, de Israel, y se quedaban desde la Pascua hasta Pentecostés. Y habían venido de muchos lugares y lo vamos a ver. Así que vemos aquí que aunque hablaban hebreo, o debo decir arameo, y hay cosas tan interesantes, hay veces que las leemos y no le ponemos entendimiento al asunto. Pero se ha preguntado usted, en el diálogo que Jesús tiene con Pilato, ¿Pilato de dónde era? ¿Y era un qué? Era un romano y era un qué? Un oficial del ejército romano. Era el gobernador de toda el área, vamos a decir, de la Tierra Santa. El gobernador romano. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cuando Jesús habla con Pilato y Pilato habla con Jesús, en qué idioma hablarían? Ve, ahí está la cosa. Porque que Jesús sabía latín. Sabemos que en su divinidad sabe todas las cosas. Ahora, la explicación, le tiro eso. Hay varias explicaciones de que Jesús conocía suficiente griego. Porque el griego era un idioma común que se usaba en la Tierra Santa. Y que muchos israelitas utilizaban el hebreo. Fíjense, esto es muy interesante, porque el hebreo se utilizaba en las sinagogas. El idioma común era el arameo. Y luego la gente era trilingüe fácil, se criaban con esto. Pero la otra explicación es que si Pilato era un gobernador en la Tierra Santa, los romanos, ¿ustedes creen que iban a mandar a alguien que no supiera el idioma del lugar? No. Usted no manda un embajador a China que no habla china. Los Estados Unidos no mandan un embajador. Y no vemos que cuando Jesús está hablando con Pilato, hay un intérprete. No hay intérprete. Jesús está hablando con Pilato y Pilato está hablando con Jesús. Y se entiende muy bien. Así que hay varias explicaciones, pero la más común es que siendo Pilato el gobernador romano, los romanos no van a comisionar una persona para un lugar que no sepa el idioma común. Así que son detallitos muy interesantes en la Biblia que hay que meterse ahí para escaparlos un poquito. Entonces, miren, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. ¿Qué dice la Biblia? De todas las naciones bajo el cielo. ¿Y qué hacían allí? Bueno, estaban para celebrar las fiestas más importantes del pueblo de Israel. Y hecho el estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué? ¿Por qué estaban confusos? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Y de dónde habían venido? Bueno, la Biblia te lo dice bien claro en el versículo 5. Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
Así que habían venido de muchos lugares y se maravillan porque ahora están viendo a hebreos, israelitas, muchos de los que estaban allí eran galileos del norte de Israel, que aún hablaban el arameo y las palabras que hablaban en hebreo las hablaban con un acento diferente para tener una idea. Los argentinos hablan español. Les pregunto, ¿los argentinos hablan español? ¿Y los mexicanos hablan español? ¿Y los cubanos hablan español? ¿Y los argentinos hablan español igual que los mexicanos? Y en México, los del Distrito Federal hablan el español igual que los de Monterrey, al norte. ¿No? De donde es Yoli, de Guadalajara, hablan el español mexicano igualito que los yucatecos. Lo mismo pasaba en Israel. Tenían su acento, tenían su forma de expresión y sus palabras muy locales, sus dichos muy locales. Entonces fíjense aquí, y hecho el estruendo se juntó la multitud, estaban confusos, pero ¿cómo va a ser que estos galileos están hablando nuestras lenguas? Estaban atónitos, más que confusos y maravillados. Fíjense que la Biblia nos sigue dando sinónimos que no son sinónimos, porque confuso y atónito son algo diferente. Atónito quiere decir una confusión, una sorpresa superior a estar confusos y maravillados. ¿Ok? Diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Bueno, ellos dicen eso porque pensaban que todos eran galileos, pero en sí no todos eran galileos, ¿verdad? Porque habían gente allí de otras partes de Israel, de los 120. ¿Cuántos estaban hablando en otras lenguas? Les pregunto. Todos, dijo que todos, ¿verdad? La Biblia dice que todos. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¡Wow! Entonces, que uno estaba hablando una lengua, otro estaba hablando otra lengua, otro en otra, otro en otra, otro en otra, otro en otra. Todo estaba aconteciendo a la misma vez, pero eran lenguas entendidas. Y ahora Dios nos da los nombres. Y quiero que las cuenten. Por favor, aquí tenemos una mano. A ver. Tenemos una mano aquí levantada. Y yo quiero que ustedes cuenten cuántas lenguas estaba hablando allí a la misma vez. Aquí nuestro hermano. ¿Cuántas lenguas estaban hablando ya a la misma vez? Solo para agregar algo que, por ejemplo, en la Torre de Babel usó el lenguaje para dispersar la gente y hoy usa el lenguaje para reunir a toda la gente nuevamente. Así mismo es. Solo era la observación. Porque en Cristo todo es hecho nuevo, ¿verdad que sí? Y el Señor vira todo al revés, pero para la gloria de Dios Padre. Así que todo aquello que fue una confusión, aquí es la unidad de la iglesia. Pero fíjense que es hasta cierto punto una confusión para los que están allí, que están oyendo esto. Pero fíjense que en 1 Corintios 14 dice que habla lengua extraña es una señal al incrédulo. ¿Han leído eso? ¿Cuántos han leído eso? En 1 Corintios 14. Levante la mano los que han leído eso. Que es una señal al incrédulo. ¿Ves? Porque las lenguas angelicales y proféticas en la iglesia, que nadie entiende, que son para edificación personal en un ministerio de intercesión y de adoración. Y luego está la lengua que la persona habla y hay un intérprete. 1 Corintios 14, léanlo lo que nos están viendo. Así que hay diferentes géneros de lengua. 1 Corintios capítulo 12. La Biblia dice bien claro que hay dones de diferentes géneros de lengua. No hay una forma nada más. Pero aquí, el que estas personas, galileos y vamos a decir israelitas, estén hablando en aquellos idiomas, era una señal a los incrédulos, ¿sí o no? Fíjense que creyeron, eran incrédulos, pero se maravillaron. Y ahora nos da aquí la lista de algunas de las lenguas que se hablaron aquí. A ver, ustedes me ayudan a contarlas, muy bien. Pardos, medos,
elamitas. Aquí hay 3, ¿verdad? Y los que habitamos, fíjense lo que están diciendo, es inclusive el término, nosotros que habitamos en Mesopotamia. Ahora, Mesopotamia es un área grande. ¿Cuántos idiomas se habla allí? Entonces, por eso, aunque podemos hacer una cuenta aquí de los nombres que menciona, los 120 hablaron más lenguas de lo que se menciona aquí. No tengan cuidado. En Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia. ¿Cuántas lenguas se hablan en Asia? En Frigia, en Panfila, en Egipto, en las regiones de África. ¿Había gente de África allí? ¿Habían israelitas que habían nacido en África y que conocían los idiomas de África? Ahora, cuando usted está pensando en África, recuerde que África es un continente. La mayoría del pueblo israelita vivía en lo que hoy se conoce como el norte de África. Vaya desde Egipto hasta Marruecos, lo que es la parte norte de África. Vaya, había muy pocos israelitas que vivían del centro al sur de África, ¿verdad? Entonces, dice aquí, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Aquellos que fueron bautizados y llenos con el Espíritu Santo, ¿hablaron en latín? Pedro habló posiblemente en latín, porque no sabemos de todas estas lenguas cuál habló Pedro, y cuál habló Juan, y cuál habló María. No sabemos cuál, pero sabemos que hablaron algunos de ellos. Y algunos de ellos que no sabían latín, ¿hablaron en latín? ¿Lenguas? Y ahora viene el versículo 11 y 12, muy importante, y después regresamos atrás. ¿Contaron? ¿Contaron? Porque todavía falta. Todavía falta. Cretenses tenían su propio idioma. Árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Estaban hablando matemática? ¿Estaban hablando geografía? ¿De qué estaban hablando ellos? Y las maravillas de Dios son la palabra de Dios. ¿Qué maravilla de Dios estaban hablando? ¿Estaban hablando de lo que hizo Jesús? Posiblemente algún milagro que Jesús hizo. Pero yo creo que estaban hablando del Antiguo Testamento. Estaban recitando el Antiguo Testamento. La palabra de Dios. ¿En cuántos idiomas contaron? 16. A ver, ¿alguien más contó? Bueno, yo hace tiempo conté 17. Pero, ¿alguien contó 17? Mire, 3 contamos 17. Entonces, exacto, y con las regiones de África y con las regiones de Asia. Pero menciona 17. Y todas son, les pregunto, ¿son lenguas gentiles? ¿Hay alguna lengua que no sea gentil aquí? Bueno, menciona Judea, exacto. Pero la mayoría son gente gentiles. ¿Hay un mensaje ahí? ¿Estará diciendo Dios algo ahí? Dios está diciendo que en Pentecostés Él no se ha olvidado de los gentiles. Él está diciendo que el plan que Él tiene no es solamente que Israel, que ya conoce las maravillas de Dios, siga conociendo, porque sí menciona y dice, y romanos aquí residentes tantos judíos. Pero fíjense, cuando dice judíos ahí, se está refiriendo de que aunque habían nacido en Roma, también eran judíos. De cultura, de creencia. Entonces vemos aquí que aquí hay tanto, pero tanto escondidito aquí. Una de las cosas que hace un tiempo atrás, porque yo leía esto y he predicado, pero ahora como unos 3, 4, 5 años, caí en cuenta, estaba yo dando el curso de
de cómo nos llegó la Biblia. Y estaba estudiando la primera traducción que hubo del hebreo al griego allá en el año 325 por 70 sabios hebreos que Ptolomeo el griego mandó para traducir la Biblia del Antiguo Testamento al griego, y por eso se llamó, como eran 70 los que la tradujeron, se llamó la Septuaginta, que significa tradición de los 70. Y yo estaba estudiando eso y caí que el primero que tradujo las maravillas de Dios, la palabra de Dios en tantos idiomas, fue el mismo Dios. Porque esto ha causado tanto problema en la historia, hermano. La Inquisición quemó a gente viva por traducir la Biblia, tener una Biblia traducida en castellano. Lo mismo pasó en Inglaterra. Lo mismo pasó a través de la historia, como el diablo se empecinó de que la palabra de Dios no se escribiera, no se tradujera en los idiomas de la gente, porque así evitaba el diablo que los que hablaran alemán conocieran a Jehová, Dios de los ejércitos, a Israel y sus maravillas. Y vemos aquí que el primero que traduce la palabra del Señor a todos estos idiomas es el mismo Dios, diciendo: este es el plan que yo tengo. Y se cumplió. ¿Se cumplió, hermano? Existe en árabe la palabra del Señor. Existe en castellano, existe en francés, existe hasta en idiomas indígenas. Existe la palabra del Señor. Dios lo logró. Ahora, hermano, vamos a ir un poquito más atrás. Y yo creo que hoy nos vamos a quedar aquí nomás. Ya las clases que vienen vamos a ir adelantando hacia las diferentes experiencias. La próxima está en Hechos capítulo 4. Especialmente en los últimos versículos del capítulo 4, donde vemos que los apóstoles allí fueron otra vez llenos del Espíritu Santo. La otra experiencia está en Hechos capítulo 8 con los samaritanos, y luego está en Hechos capítulo 8 con el eunuco que salió gozoso de las aguas, y luego está en el capítulo 9, la próxima, Saulo de Tarso, que el apóstol Pablo recibe el Espíritu Santo, y luego la próxima está en el capítulo 10 con Cornelio, el centurión, y luego la última está en el capítulo 19 con los 12 discípulos de Éfesos que reciben el Espíritu Santo. Son las 7 experiencias, vamos a ir avanzando en ellas, pero hoy nos vamos a quedar aquí. Y ahora viene la pregunta: ¿por qué Pentecostés? ¿Se recuerda que en Juan capítulo 20 vimos aquel versículo bíblico donde Jesús respiró y le dijo, le dio un aperitivo, a los apóstoles del Espíritu Santo, y le dijo: recibir el Espíritu Santo? ¿Se recuerda que estudiamos eso? Entonces, ¿cómo es que ahora en el capítulo 1 del libro de los Hechos le dice que se queden en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre? Entonces allí no la recibieron. Entonces allí fue un aperitivo, Dios le permitió probar, Dios le dio un adelanto chiquitito de lo que Él tenía para su iglesia y para sus hijos. Muy bien. Y déjeme decirle que es importante, perdónenme, hermanos, es importante entender esas diferencias, porque hay gente que ha caído en tremendas falsas doctrinas por ese versículo de Juan capítulo 20, donde Jesús sopló cuando resucitó y les dijo recibir el Espíritu Santo, y dice, allí los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y luego recibieron la otra experiencia. No, allí no recibieron la persona del Espíritu Santo, allí recibieron solamente algo temporario. Muy bien, a ver, hermano, esperemos el micrófono, por favor. Pero vamos a ver ahora por qué en Pentecostés. ¿Qué se celebraba en Pentecostés? Básicamente varias cosas, pero vamos a ver 2. A ver. Perdón, nomás para aclarar, Juan en el capítulo 20, ya es después de que Jesucristo resucitó, y son días que los demás evangelios no contemplan.
y el error posiblemente no esté porque Jesucristo ya había resucitado y habían pasado bastantes días. No sé si está en un error o... Bueno, en lo que me quiero basar es lo que Jesús hizo en Juan capítulo 20, versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Así que vemos aquí que si le dice aquí recibir el Espíritu Santo, y luego en Hechos capítulo 1, dijo que no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Lo importante es ver que en Juan capítulo 20, cuando Jesús le sopla y le dice recibir el Espíritu Santo, se está recibiendo, se está brindando una experiencia temporaria. ¿Ok? No es la llenura. A ver, hermano. Pastor, LC from Dallas, Texas, manda saludos al pastor Aquiles. Cándido Reyes Román, Dios le bendiga, hermano, desde El Salvador. Y Mirna Grande, es glorioso y precioso del Espíritu Santo, qué lindo es nuestro Dios, todo lo que hace en el ser humano. Dios le siga ministrando, pastor, maestro, profeta y mucho más, y reciba del Todopoderoso. Gracias, hermanos. Allá en San Antonio, hermana, un abrazo grande. Y allá en El Salvador y todos los demás que veo en la pantalla que están entrando, que Dios les bendiga. De vez en cuando estamos haciendo todos estos cambios porque si usted se fija, años y años y años, nunca yo ha sido una pausa en la clase para reconocer lo que nos están escribiendo. Bueno, nos quedan unos pocos minutos y vamos a ver por qué Pentecostés. ¿Por qué Pentecostés? Bueno, en Pentecostés se celebraban dos cosas y sé que mi esposa puede abundar un poquito más que yo en esto. En un momentito preparen el micrófono porque yo sé que ella va a querer opinar en esto. Se celebraba primeramente la fecha y siempre fechas aproximadas, donde el pueblo de Israel recibió por primera vez la palabra de Dios escrita. ¿Ves? Porque Abraham tenía palabra de Dios y Adán tenía palabra de Dios, pero por primera vez que Dios dio licencia, autorización para que la palabra de Dios se escribiera, los 10 mandamientos en este caso, y después el resto de la ley, en el monte Sinaí, y quedó la palabra escrita. Y ahora en Pentecostés, la Biblia dice que el Espíritu Santo, una de las obras que va a hacer el Espíritu Santo es escribir su palabra en nuestros corazones. ¿Correcto? ¿Cuánto han leído eso? Yo estoy hablando muy por arribita, muy superficial. Y sé que mi esposa va a querer opinar de esto y tiene un poquito más de detalles, pero déjame explicar. Entonces, fíjense que es en Pentecostés por primera vez que se oye la palabra de Dios en árabe. ¿Sí o no? Porque hasta este punto habían dos traducciones. La Septuaginta en griego y la palabra de Dios en hebreo. Y vemos aquí ahora que los medos, los que habían nacido allá en Media, los partos, los que habían nacido allá, están oyendo por primera vez en su vida la palabra de Dios en sus idiomas. ¿Sí o no? Los elamitas, los de Mesopotamia, los de Capadocia, los del Ponto, los de Asia, los de Frigia, de Pampfila, primera vez en la historia de la raza humana que la palabra, y aquí no cualquiera pronunciación de la palabra, sino una pronunciación del mismo Espíritu Santo. ¿Sí o no? Porque lo que están hablando no conocen esos idiomas. Ni sabían ellos lo que estaban diciendo. Les voy a contar una experiencia que yo tuve personalmente. Que esta gente no sabía lo que estaban diciendo. Pero los que están oyendo, los están oyendo clarito. Por primera vez, hermano. Nosotros estamos malcriados, hermano. Malcriados estamos. Porque usted puede conseguir una Biblia en cualquier idioma.
primera vez en la historia de la raza humana. ¿Usted sabe cuánto esperó Dios por esto? Así como por primera vez Israel vio que la palabra de Dios estaba escrita en 2 tablas de piedra. Y que Dios le mandó, quiero que escriban estos mandamientos en su ropa, en una tablilla, en su frente, en los postes en el camino, en las puertas de su casa. Por primera vez Dios autoriza. Entonces en Pentecostés hay una fiesta que se celebraba reconociendo primeramente eso. La fecha en que Dios dio su palabra escrita. Y esta es primera vez que Dios da la palabra escrita en los corazones de las personas. Y vemos a Pedro parándose a predicar con la unción del Espíritu Santo por primera vez. Y el Pedro que 40 días atrás negó al Señor, ahora los mismos que dijeron a Cristo, mire, en versículo 36. Versículo 36, Pedro predicando. Sépase pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿A quién le estaba hablando? A israelitas. Que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Y al oír esto, se compungieron de corazón. Estos fueron, Pedro lo está diciendo, ustedes fueron los que crucificaron al Señor. Y dice aquí la Biblia que al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Quién hizo eso, hermano? ¿Quién es el único que puede entrar un corazón de gente tan dura y compungirla? Igualito que nosotros. Igualito que nosotros. Entonces vemos aquí que por primera vez se predica la palabra de Dios con la unción sublime del Espíritu Santo. Por primera vez en la historia de la raza humana, ahora la palabra de Dios va a ser sembrada en los corazones de todo creyente que cree en Cristo. Lo otro que se celebra, y me voy a tomar 2 minutos en esto para entregarle a mi esposa. Lo otro que se celebra aquí es la cosecha. Pero muy curioso, porque los árboles dan fruto a diferentes tiempos. ¿Cuál es la cosecha que se celebraba? La del trigo y la cebada. ¿Por qué? Porque el trigo y la cebada era el alimento fundamental. ¿Qué usó el Señor en la cena del Señor? Pan y vino. Pero nosotros sabemos que la uva nace en un tiempo, que el olivo nace en otro tiempo, que las frutas algunas nacen en un tiempo, pero aquí se está celebrando la cosecha del trigo y la cebada. Y no solamente la cosecha, sino que en Pentecostés se presentaba en el templo la primicia de esa cosecha. La primicia, lo primero. Y aquí, en Pentecostés, también es la primicia de vidas llenas por el Espíritu Santo. Se están presentando a Dios. Entonces, fíjense que en esta fecha, no quiero elaborar más para darle tiempo a mi esposa. En esta fecha se celebran esas 2 fiestas y todos tienen una conexión con lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento hacia Pentecostés. ¿Ok? ¿Yoli? Creo que aquí ya había hablado algo de esto, no sé si, porque me confundo con la otra clase, pero bueno, más que nada es que el Padre instituyó en el libro de Levíticos, el libro del Éxodo también, las fiestas que él quería que se celebraran, ¿no? Y todas con propósito o con vista para ese tiempo, pero también proféticamente, ¿no? Encierran todo lo que, el principio de cuando Él escoge al pueblo y también la culminación de todo lo que es para nosotros, lo que viene. Y bueno, esas 3, había de 7 fiestas, 3 fiestas que se requería, según el mandato del Padre, que subieran a Jerusalén. Y esas 3 fiestas eran Pascua, Pentecostés o Shavuot, ¿verdad? Que también en el hebreo es Shavuot, o fiesta de las semanas, y la fiesta de los tabernáculos.
En esas 3 fiestas se tenía, el hombre estaba más que nada comprometido, que todos los que pertenecían, los hombres que pertenecían al pueblo de Dios tenían que venir, decía que tenía que subir a Jerusalén a celebrar esas fiestas, estuvieran donde estuvieran, porque muchos habían sido esparcidos por diferentes situaciones, persecuciones, o cuando las 12 tribus fueron divididas y 10 tribus fueron tomadas por los asirios y esparcidas por los 4 puntos de la tierra. Pero bueno, por eso es que más que nada todas estas lenguas que se oyen aquí en el libro de los Hechos, él les está hablando a todos de los que habían sido esparcidos. Y para apoyar ese versículo, y por qué comencé diciendo que era, en el otro comentario, de por qué empieza la promesa del Padre con lo que le dijo a Abraham, porque aquí lo dice en Gálatas 3:14, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces ahí el apóstol Pablo se está acordando, ¿verdad? De que el Padre le dijo a Abraham que en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Amén, eso está fabuloso. Pues yo quisiera también, Yoli, porque nos quedan unos poquitos minutos nada más, que tú aclararas o explicaras un poquito más, ya que estamos en Pentecostés, concentrarnos en esa fiesta, ¿qué se celebraba en esa fiesta de Pentecostés? Ok, en esa fiesta se celebraba la fiesta como dijiste tú, de la cosecha, las primicias, pero aquí era del trigo, porque la cebada en otro tiempo crece, no dan fruto en el mismo tiempo, pero bueno, era la fiesta del trigo, ¿no? Las primicias del trigo. Y hablando de primicias, pues así como nosotros conocemos Pentecostés, aquí se celebraba la fiesta de la entrega de la Torá, cuando Dios en el Sinaí les deja saber, se puede decir, toda la constitución, ¿verdad? Lo que requería para el pueblo. Entonces, esa entrega de esa Torá, ellos la leían constantemente en los Shabbats o en diferentes celebraciones. En cada fiesta había diferentes cosas que se leían, ¿no? Y bueno, después de esto, por eso estaban allí, ¿verdad? Porque era una fiesta de peregrinaje. Todas estas personas que escucharon cuando hubo el estruendo y el derramamiento del Espíritu, ahí estaban. ¿Por qué? Porque eran miles y miles y miles, porque se estaba celebrando esa fiesta de Pentecostés o Shavuot. Entonces, en ese mismo día Dios escogió que se derramara el Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Primero, porque estaban ahí, pero segundo, porque la Torá o la ley, que se conoce como ley, pero que quiere decir instrucciones, cuando estaban ellos celebrando eso, Dios quiso también que se derramara el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando ya está combinada con el Espíritu, entonces ya es cuando, por ejemplo, aquí apunté esto, ¿no? Que la llenura del Espíritu se refiere a la presencia y el poder de Dios, que capacita, que guía a los creyentes, y es necesario. ¿Por qué? Porque también activa los dones y pues también nos mueve a la santidad. Entonces, por esa razón, porque para poder entender perfectamente la Torah o la ley o su palabra, porque pues son instrucciones desde Génesis hasta Apocalipsis, entonces para poder entender eso se requiere esa presencia del Espíritu, ese derramamiento del Espíritu que nos capacita, que nos guía para conocer toda esa verdad. Amén. Y bueno, mire, en el versículo 41, para terminar con el asunto, vimos que en el versículo capítulo 2, estamos en Hechos capítulo 2, donde nos dice a nosotros que había una multitud que se había reunido. Versículo 6, y hecho el estruendo se juntó la multitud. Pero en el versículo 42, para terminar, hermano, dice en el versículo 42, y perseveraban, versículo 41, Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que de la multitud que escuchó, solamente 3,000, que es una gran cantidad, aceptaron a Cristo y fueron bautizados. Y esto nos muestra a nosotros, hermanos míos,
que aun cuando la gloria de Dios se manifiesta, porque qué señal tan tremenda les dio. Y en los 5 minuticos que me quedan quiero contarles una experiencia, no sé si se la he contado a ustedes o no, pero se la voy a contar rápidamente en unos minutos. Cuando yo estaba pastoreando al frente de nuestra iglesia, el edificio de nuestra iglesia, hermano Francisco, hermana Miriam, no sé si se recuerdan nuestro edificio, así mismo en la esquina al frente había una iglesia arminia, de arminianos, ahí en el este de Los Ángeles. Y resulta ser que una de las iglesias más antiguas que ellos tenían, resulta ser que después de la Primera Guerra Mundial, y en la Primera Guerra Mundial, los arminianos fueron perseguidos por los turcos a muerte. Y muchos emigraron a los Estados Unidos. ¿Y a dónde se vinieron a vivir? Al este de Los Ángeles. Y uno de los primeros edificios que levantaron ellos, digo esto porque ya los arminianos no viven en el este de Los Ángeles, viven en Glendale y viven en otras áreas, pero ahí estaba la iglesia y ellos venían. Y había un señor arminiano que siempre se paraba al frente de nuestra iglesia, nosotros dejamos las puertas abiertas, y él siempre se paraba a oír las alabanzas y a oírme predicar. Yo pensaba, los ujieres los invitaban a entrar, muchas veces salimos a hablar con ellos. Al principio yo pensaba que entendía español, no entendía nada de español. Hablábamos con él en inglés, por supuesto. Y un día, hermanos míos, para hacerle una historia breve, me quedan 3 minutitos, estaba yo en la alabanza, algo que no me recuerdo haber hecho solamente esa vez. Quizás 1 o 2 veces lo he hecho, que yo empecé a cantar el corito que el grupo estaba tocando en el llamamiento. Hicimos un llamamiento y habían personas en el altar. El grupo musical estaba cantando un corito, no me recuerdo cuál era, pero yo empecé a cantar la melodía del corito en lenguas. Porque el don de lengua que Dios me ha dado a mí es permanente. Así como I can switch to English, thank to you in English, así mismo yo puedo empezar a hablar lengua. Yo no necesito, es un idioma que está en mí. Y lo recibí hace 50 años, 6 meses atrás. Y así he estado. Yo empecé a cantarle al Señor en lenguas, mientras que todo el mundo estaba cantando. Y el señor de Armenia estaba en la banqueta, parado viendo, y de repente yo veo que el hombre viene por el pasillo de la iglesia, casi corriendo, cae de rodillas en el altar, llorando. El asistente pastor se arrimó a él, que nuestro asistente pastor ya le había hablado varias veces afuera, se arrimó a él y empezó a orar por él. Y yo seguí alabando a Dios. Ya que se terminó todo, hermano, fui a hablar con el señor armenio. Tiene un nombre tan extraño. Y me dice a mí, ¿y dónde usted aprendió a hablar armenio? Y yo le dije, yo no sé ni una palabra de armenio. Y me dijo, ¿cómo no? Si usted empezó a cantar en armenio y en el cántico se dirigía a mí y me decía, pasa, acepta a Cristo. Y cuando yo oí esas palabras, sentí como una electricidad. Y yo no sé qué me pasó, que paré en el altar de rodillas aquí. Y el hombre estaba todavía tocado por Dios, por el Espíritu Santo. Y se convirtió el Señor, aceptó a Cristo. Le conseguimos una iglesia evangélica arminiana. Y pasaron unos años, como 5 o 6 años. Vino a nuestra iglesia a despedirse con su esposa y sus 2 hijos. Y me dice, mire pastor, yo inmediatamente entré al Instituto Bíblico a prepararme la palabra. Mi esposa es parte del liderazgo de la iglesia, de nosotros, acá en Los Ángeles. Mis hijos estudiaron música, son parte del grupo musical y mi esposa canta en el coro. Y nosotros nos vamos para Armenia para levantar una obra de Dios. Una historia verídica que me aconteció a mí. Yo creo que algunos de ustedes ya la han oído, no estoy seguro. Pero así me pasó a mí, Nunca jamás me ha pasado. Nunca jamás alguien cuando yo he hablado en lengua me ha dicho, ¿usted está hablando en chino? Nadie. Solamente una vez me pasó, pero me pasó. Pastora. A mí yo tengo una experiencia con micrófono y tenemos que irnos allá.
A ver, pastora, cuéntenos su experiencia. También yo tengo una experiencia. En el 2002 yo acepté a Cristo como mi Salvador. Y en el 2004 en la iglesia de Iberoamérica estábamos en una reunión de damas. Se derramó el Espíritu Santo y yo le estaba pidiendo a Dios que me diera el don de lenguas. Ese mismo día habíamos tenido de visita a unos misioneros que venían de Arabia Saudita y hablaban el español, pero también hablaban el árabe. Empezamos y nos dijeron que si queríamos recibir el don de lenguas, y yo dije sí. Estas personas estaban sentadas junto a mí en la hilera. Y cuando se dio el derramamiento, empecé a hablar en lenguas. Yo no sabía qué decía, pero yo estaba tocada por el Señor. Amén. Y cuando ya acabé de hablar en lenguas y abrí los ojos, vi que la muchacha cayó de rodillas y empezó a decir, sí, Señor, y sí, Señor. Y entonces ya cuando se acabó el servicio me dice, ¿tú aprendiste a hablar árabe en algún lado? Le dije, no. Sí, dice, estuviste hablando. El Señor me habló a través de ti en árabe. Yo lo entendí perfectamente bien, todo lo que Amén. me dijo. Y yo me quedé así. Y ahí fue donde creí en el don de lengua. Y donde yo sé que el Señor me bautizó en ese sentido. Y en otra ocasión, cuando estuvimos con Dante Gebel, que pasamos allá una temporada cuando él recién empezó también el derramamiento del Espíritu, y cuando fui tocada, mi esposo fue el que me dijo, ¿sentiste lo que estabas haciendo? ¿De qué? Yo estaba alabando, porque yo estaba alabando. Dice, pero no era tu lengua. Le digo, pero yo estaba alabando, o sea, yo conscientemente pero dice mi esposo que lo que se oía de mí no era español, era otro idioma. Y dice, y él se sintió muy quebrantado por eso. Pero sí, es una experiencia hermosa el don de lenguas en el Espíritu. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos, que tremendo Gloria sea. testimonio, y hay muchos más de esto. Yo he visto muchos casos de esto. Así que, bueno, ya hablaremos del don de lengua con más detalles en las próximas clases. Así que gracias a todos los que nos han estado viendo, los que nos van a ver en el futuro, y esperamos que esta clase te sea de bendición. Señor, te damos gracias en esta noche por estar reunidos aquí en tu casa, estudiando tu santa y gloriosa palabra. Bendícenos, Señor, a nosotros, bendice a los que han escuchado, y a ti damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Unos minutitos esperen, hermano, hasta que se apague la grabación, por favor. LSF, lindas experiencias, qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Buenas noches a todos, hermanos.